Bienvenidos, bienvenidas. Los saludamos, las saludamos desde la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro. Como muchas y muchos de ustedes saben, estamos en estos momentos en la preventa lanzamiento del libro Mujeres y Dictadura, Memorias sobre la historia reciente de Río Negro desde una perspectiva feminista, que muy pronto ya va a empezar a circular, va a estar en circulación. Con este motivo vamos a charlar brevemente con Mariana Rulli, una de las compiladoras del volumen. Mariana, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta con esta preventa. Es un placer, además, después de tanto trabajo compartido, encontrarnos en este momento para anunciar el lanzamiento de un libro que, desde nuestro punto de vista como editorial, es realmente impresionante y un orgullo para el catálogo. Exactamente, y es una alegría enorme después, como vos decías, de tanto trabajo, sobre todo quería señalar colectivo, ¿no? Porque hoy estoy yo comentando este libro, pero como sabemos somos un montón de personas que hemos trabajado para este libro y distintas instituciones, así que bueno, eso es lo que más nos llena de orgullo. A mí me gustaría que aprovechemos estos minutos, no tanto para hablar de la cocina del libro, que es algo que ya has abordado en diferentes entrevistas y que hemos empezado a difundir un poco a través de diferentes herramientas, sino que como primer lector, como editor, te propongo que conversemos sobre las impresiones o efectos de lectura, sobre los aportes, hallazgos y descubrimientos que cada lector o lectora va a poder encontrar a su vez a partir de que se encuentre con el libro. Y por eso quisiera compartirte dos o tres impresiones generales a partir de las cuales podemos conversar. La primera impresión tiene que ver con el género del libro. Particularmente pienso que se trata de varios libros en uno, ¿no? Primero y principalmente no es un libro académico, aunque tiene dos excelentes capítulos introductorios de investigadoras de la universidad, como Pilar Pérez, que escribe sobre la historia reciente de Río Negro, un capítulo que contextualiza el libro, y otro de María Marta Quintana sobre memoria y género. Luego es un libro que, a diferencia de muchos otros sobre estos temas, no indaga sobre un testimonio o un hecho en particular, sino que da lugar a varias voces, 18 para ser más precisos. Y estas voces, por su parte, no se limitan a narrar un hecho puntual ni un periodo histórico en particular, sino que dan cuenta de trayectorias de vida completas, muchas veces desde la infancia hasta el presente, sin ser exactamente biografías. Entonces, como decíamos, eh, no son biografías, pero tampoco son testimonios estrictamente ligados a un único evento. Desde mi punto de vista, todo esto logra grandes resultados que me gustaría puntualizar, pero primero te pregunto cómo describirías vos al libro y cuánto tiene que ver esto, este resultado, con la perspectiva feminista y con los objetivos que como compiladores se plantearon. Bueno, yo coincido con vos de que este libro es varios libros en uno. Yo creo que hay tantos libros como lectores se encuentran con este libro, ¿no? Porque cada lector le va a poder dar sí, esa función y ese lugar que vos decías al libro. Porque como decís, no es un libro académico, pero tiene cuestiones académicas y capítulos académicos. No es un libro sobre historias de vida, pero sí es un libro con entrevistas que no solo están referidas a la última dictadura cívico-militar en nuestro país y sobre todo y específicamente situado en nuestro territorio y en Río Negro. Y por eso también no es un libro que solo habla sobre la última dictadura en nuestra provincia, sino que habla sobre las historias de estas mujeres y cómo llegan estas mujeres a ese momento histórico tan particular. Y respecto de la perspectiva feminista, yo creo que hemos alcanzado el objetivo. Yo siempre cuento que la primera pregunta que nos hicimos es cómo vivieron las mujeres la dictadura, cómo vivieron las mujeres la dictadura en nuestra provincia. Entonces, no solo vamos a encontrar cuestiones vinculadas a las violencias sufridas por estas mujeres, sino que además cómo era ser mujer, cómo era ser mujer, ser madre, ser amiga, cómo se vestían las mujeres en esa época, cuáles eran los mandatos que había que cumplir, cuáles eran los roles.
en esa época, y un poco también cómo se fueron deconstruyendo, cómo fueron cambiando y transformando después de la dictadura, porque también este libro llega hasta la actualidad, porque una de las últimas preguntas que conversábamos con las mujeres tenía que ver con, bueno, ¿qué le decimos a las mujeres de hoy? ¿Qué les decimos a las mujeres que están en la lucha feminista de hoy sobre qué es ser mujer? ¿No? Entonces creo que por eso el libro abarca un periodo histórico muy grande, muy largo, concentrado y enfocando en el periodo de la última dictadura cívico-militar. Bueno, justamente, ¿no? Hablábamos de los resultados. El primero, por supuesto, tiene que ver con lo que decíamos antes, es decir, la indagación por la forma particular en la que la violencia afectó antes, durante y después de la dictadura a estas mujeres. De la lectura de las entrevistas surge que hay mucho en común en varias de las trayectorias. El abandono obligado de carreras profesionales, de estudios, de trabajos, la cárcel de parejas, compañeros, esposos, la persecución vivida en carne propia, en algunos casos la detención, incluso, no todas estuvieron detenidas, pero sí hay algunos casos. El hecho de tener que sobrevivir económicamente a duras penas haciéndose cargo de hijas e hijos en aquellos casos en los que la pareja sufrió cárcel, tortura, desaparición, eh, con miedo, con terror permanente. ¿Qué implica desde tu mirada que podamos leer estas trayectorias, primero no solo como víctimas de una violencia política, sino como sujetos activos de la historia? Porque me parece que este es eh, uno de los grandes efectos que produce la lectura, ¿no? Ubicar a estas mujeres como sujetas activas de la historia. Y segundo, ¿qué cambia cuando la memoria se narra con cuerpo, con nombre propio y desde una experiencia de género situada? Bueno, una de las cosas que de todas las que citaste recién respecto de sus trayectorias, que quisiera destacar tiene que ver con la vida de militancia de estas mujeres, ¿no? Porque en casi todos los casos, como vos decías, empiezan a contar desde sus infancias y desde en qué momento de su vida empezaron a pensar en su participación o en su militancia activa para transformar la realidad. Entonces creo que eso también es importante destacarlo porque muestra esas trayectorias y qué pasó con la dictadura y después también, como decía, con el retorno a la democracia. Y respecto de lo situado, también contar y decir que hay muchas de estas historias atravesadas por otros procesos políticos y sociales que pasaban en la provincia de Río Negro. Por ejemplo, el plan de salud, ¿no? Hay algunas de ellas que eran médicas o que llegaron a la provincia por el plan de salud. Entonces, un poco también se cuenta cómo han sido esas trayectorias atravesadas, ¿no? Por otros procesos en la provincia, ¿no? O el plan de alfabetización nacional. Entonces, no solo se cuenta la dictadura, no solo se cuenta las trayectorias de vida de estas mujeres, sino que también, y creo que eso es lo que hemos logrado como objetivo de poder contar qué pasó en Río Negro, sino que también hay otros procesos políticos que están presentes en el libro y que creo que son importantes de destacar. Justamente el segundo efecto de lectura que quería puntualizar era ese, el aporte historiográfico Ujú. del libro. Eh, Porque, digo, a través de las entrevistas, desde abajo, se reconstruye medio siglo de historia de la provincia. Y como vos decías, muchas de las protagonistas se conocieron entre sí, militaron juntas, vivieron procesos comunes, y sus relatos permiten seguir el hilo de momentos y hechos clave del territorio provincial y de la región, sobre los que los rionegrinos no sé si conocemos muchos. Vos mencionabas el plan de salud que implementó el gobierno de Mario Franco antes de la dictadura, que significó, por un lado, un verdadero cambio de paradigma respecto de la salud pública en la provincia, es decir, que ya por, ese solo hecho merece ser estudiado, y por el otro se transformó en un escenario fenomenal, quizá también junto a las universidades, de la violencia previa. Pero así como mencionamos esto, pero exactamente, podemos mencionar también el plan de alfabetización nacional, las huelgas obreras como las del Chocón, lo Exactamente. que sucedía en las universidades, es decir,
hechos de la historia reciente que, como digo, quizás no todos los rionegrinos conocemos en su magnitud. Y Desde creo que tu otra de rol las... sí, No, perdón, perdón. Creo que otra de las cuestiones respecto a la memoria que me preguntabas también es cómo este libro contribuye desde las historias individuales de mujeres, sí, de mujeres comunes, vamos a decir, se construye la memoria colectiva, ¿no? Porque todo eso que vos estás diciendo de las cuestiones históricas de nuestra provincia que no se conocen, llegan a nosotros a través del libro, a través de las historias de vida de estas mujeres individuales que construyen y aportan a la memoria colectiva, ¿no? que además leídas desde el presente, digo, también son muy significativas puntualmente respecto de la época que estamos atravesando, ¿no? Además de mencionar estos hechos, bueno, la historia del Banco Provincia de Río Negro, por ejemplo, Exacto. los 90 con las privatizaciones, los despidos, los diferentes ajustes en el Estado. Digo, bueno, ¿cuánto de nuevo aporta el libro en este sentido y qué desafíos deja planteados para seguir trabajando? Bueno, eso, cuanto de nuevo es un poco lo que veníamos diciendo recién y sobre todo esto de los usos del libro, ¿no? Porque decíamos, siempre uno piensa que una editorial de una universidad va a sacar un libro académico y que tiene un fin académico. Y creo que este libro tiene muchos más objetivos y que de hecho ya gran parte de este proyecto ha sido usado como parte de otros proyectos que no solo son académicos, que tienen que ver con la contribución a la comunidad a la memoria colectiva y sobre todo también para trabajar con jóvenes, porque una de las cosas que no me quería olvidar de contar es que este proyecto surgió para hilar o para tejer diálogos entre generaciones. Entonces creo que también eso hay que mencionarlo, creo que se puede utilizar este libro para seguir contándole la historia a las nuevas generaciones y cómo fue aquí en Río Negro. Y respecto de los desafíos que vienen hacia adelante, bueno, tienen que ver con seguir ampliando, ¿no? La memoria y sobre todo seguir reconstruyendo a través de testimonios y a través de historias qué pasó en el pasado reciente en nuestra provincia. Por ejemplo, bueno, tenemos muchísimas más mujeres para seguir entrevistando, pero también a partir de las entrevistas empezó a surgir pensar en los hijos y en las hijas, ¿no? De estas mujeres que también vivieron durante la última dictadura, bueno, situaciones no solo de violencia, sino situaciones que atravesaron sus vidas. Y eso es un resultado que nosotros lo planteamos como un desafío o mirando al futuro para poder seguir continuar con este proyecto, que tiene que ver con qué pasó con los hijos y las hijas de estas mujeres. ¿No? De estas mujeres, cuando digo de estas mujeres, no de estas 18 en particular, ¿no? Sino de estas mujeres que vivieron en Río Negro durante esa época. Sí, ahí hago este comentario, digamos, sobre los hijos, las hijas. En los diversos capítulos, las mujeres entrevistadas van contando, ¿no? Las circunstancias en las que muchos y muchas de ellas, de los hijos y las hijas, nacieron, justamente atravesadas por la violencia, en condiciones precarias, con los padres detenidos, digo, toda una serie de cuestiones que deja huellas muy profundas, ¿no? Ujú. El tercer eje que quería que conversemos y que me parece particularmente conmovedor, vos lo mencionaste cuando iniciábamos la charla, tiene que ver con la persistencia, la reconstrucción, la esperanza, porque más allá de lo que cada una de estas mujeres atravesó, hay algo común y es que ninguna se resignó. En este sentido, el libro también narra lo que vino después del horror, ¿no? Una reconstrucción lenta, difícil, llena de obstáculos, pero nunca claudicante. En este sentido, me parece que hay una fuerza vital, una ética del cuidado, de la memoria, del compromiso, que recorre todos los relatos. Y creo, como decíamos, que visto desde el presente, desde esta época, es algo que necesitamos leer, escuchar, recuperar. Eh, y en este presente tan atravesado por discursos negacionistas, por nuevas formas de crueldad social, ¿qué lugar le das al libro como gesto de resistencia? ¿Qué aprendizajes crees justamente que las nuevas generaciones pueden tomar de estas memorias que aún hoy no bajan los brazos?
Absolutamente, todas las historias son historias de resiliencia. Todas las historias que están aquí son historias de, sí, de reparación y de reconstrucción. Y sobre todo de mucha esperanza y desde el amor, un poco como para contrarrestar los discursos negacionistas y de odio que vos mencionabas, creo que todas estas historias hacen una contribución sustancial y fundamental al momento y al contexto histórico que estamos viviendo, porque son historias, como decíamos, de resiliencia y que nos permiten de alguna manera seguir juntando fuerzas para los contextos adversos como este, ¿no? Que de alguna manera vuelven a repetir o vuelven a aparecer algunas de las circunstancias que también, y algunos de los contextos que también estas mujeres cuentan a partir de sus historias personales, el contexto previo, ¿no? a la dictadura cívico-militar en todo nuestro país, pero en la provincia de Río Negro, y creo que eso sirve para las nuevas generaciones para saber qué era lo que estaba pasando en esos momentos previos eh, y poder pensar desde ahí nuestro presente, ¿no? Ujú. ¿Hay algún rasgo en particular que desde el punto de vista de la perspectiva feminista quieras destacar? Sí, el rasgo particular que quiero destacar es la ausencia o la insuficiencia de recuperación de las historias de las mujeres en la literatura, no solo académica, sino sí, en la literatura en general, de cómo habían sido estas vivencias desde la perspectiva de las mujeres, desde las voces de las mujeres. Creo que en los últimos 10, sí, 10 años, 15 años me atrevería a decir, se están empezando a recuperar estas voces, están apareciendo publicaciones y literatura sobre este tema y creo que eso es fundamental y que también tiene un impacto no solo en términos de conocer a través de estos libros y en este caso de estas historias, sino también tienen impactos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, en los juicios de lesa humanidad con declaraciones y con fallos y sentencias con perspectiva de género, ¿no? Y creo que esto es muy importante también mencionar y mencionar esta contribución del libro. Ujú. Mariana, bueno, muchas gracias. Yo para cerrar quiero recordar que el libro se encuentra en preventa a precio promocional de 23.000 pesos, más envío para aquellos casos que se encuentren fuera de la provincia y no puedan retirarlo en alguna de las sedes de la universidad. Esta posibilidad de compra es hasta el lunes 23. Probablemente lo extendamos unos días más, pero bueno, es una buena ocasión para hacerse este volumen, un volumen amplio, grande, 500 páginas. 500 páginas, pero que se leen realmente más que rápido, digamos, con una conexión emocional y con una inmersión en los sucesos que por lo menos desde mi punto de vista, es apasionante. Así que, bueno, está la oportunidad y bueno, esperemos que dentro de muy poquito tiempo podamos ya vernos con el libro en la mano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo el trabajo realizado y muchas gracias por la entrevista. Adiós.